¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en la Semana Santa y estamos proyectando este espacio para vivir lo que se llama la vigilia pascual. Me gustaría que hoy hacer un poquito el recorrido de esta liturgia, como la iglesia le llama la madre de todas las liturgias, ¿sí? Le llama la ceremonia, el ritual, ¿verdad? Que expresa todos los elementos necesarios de nuestra salvación. Entonces está dividida en varios momentos y quisiera caminar junto con todos ustedes acerca de estos elementos tan hermosos que tenga. Esta vigilia pascual siempre es el sábado por la noche. ¿A qué hora? Por la noche, después de la caída del sol. De tal manera que es esencial que haya obscuridad. Vamos a explicarlo. Entonces, siempre el sábado, en la noche, después de la caída del sol, cuando ya se experimenta la oscuridad, es el momento indicado para iniciar la vigilia pascual. Y esa es la ceremonia, el rito, la Eucaristía, la madre de todas las Eucaristías, la madre de todas las liturgias, que va a expresar la resurrección, pero recapitulando esa oscuridad de la cual estamos hablando. Bien, a mí me gustaría principalmente invitarles a cada uno de ustedes a poder participar de esta celebración este sábado que viene. Cada año solamente es una vez al año y por los elementos en los cuales vamos a ir hablando, por supuesto que va a ser un poquito más larga, ¿sí? Un poquito más larga. Y va a depender también, esto va a variar, si en algunas parroquias va a haber bautizados. Si hay algunos adultos o niños adultos que van a ser iniciados en el cristianismo, pues bueno, esto va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a ver qué significa esta celebración y me gustaría que pudiéramos participar. Vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, pues hoy tal vez no podré hacer un análisis detallado de las lecturas, ¿verdad? Precisamente porque en primer lugar, son 9 lecturas las que se leen. Siempre en cada domingo se lee una del Antiguo Testamento, el Salmo, una del Nuevo Testamento, especialmente de las cartas de Pablo o las cartas católicas, y el Evangelio. Generalmente vienen 4, vamos a decir, 3 lecturas y un salmo. Y ahora van a ser 9 lecturas en total y 8 salmos. Entonces ya de ahí nos habla de que no ni siquiera es lo doble, ¿verdad? Sino que es muchísimo más. Entonces vamos a ir hablando en todo eso. Entonces, como decíamos, la vigilia pascual generalmente se inicia en un lugar fuera del templo, generalmente. Algunos va a depender del lugar de su parroquia, como esté. Algunos lo hacen allí mismo, a la entrada, en el lobby, ¿verdad? O algunos lo hacen en algún espacio más considerable. ¿Qué pasa ahí? Bueno, toda la asamblea se reúne, y como hemos dicho, en medio de la oscuridad. Esa oscuridad tiene que ser no tan solo física, sino esa oscuridad es en la cual el ser humano vivió muchos siglos, muchos años, ¿sí? Muchos años. Entonces tiene que evocar, pues especialmente, nuestras motivaciones ocultas, nuestros hechos ocultos, todo aquello que hacemos en secreto que es de alguna manera pecaminoso, nuestros pensamientos malvados, nuestra deshonestidad, en nuestras mentiras, es decir, la oscuridad total de nuestro corazón, ¿sí? Que todos de alguna manera tenemos. Y entonces, al llegar a este momento, que la oscuridad, sabemos que no tan solo es física, sino que esa oscuridad es un reflejo de lo que estoy viviendo día con día, de lo que vive nuestro mundo, de la guerra en un ámbito más grande, de las dificultades en el hogar, en el matrimonio, toda nuestra eh,
quiero llamar nuestra brokenness, todo lo roto que estamos por dentro de nuestro interior, eso tiene que evocar. Y, entonces así inicia evocando esa oscuridad y entonces de repente una luz tenue, pequeña, no, pero no tan solo una luz, sino un fuego irrumpe en esa oscuridad. Es decir, se inicia ese fuego, inicia ese fuego y empieza a darnos esa luz y entonces se bendice ese fuego, ¿verdad? Se bendice ese fuego y de ahí que se lleva en procesión el cirio pascual. El cirio es pues una vela grande y también va a depender del tamaño de nuestras iglesias, ¿verdad? Generalmente en las iglesias grandes pues es una vela pues muy grande, bastante notoria, ¿verdad? Y hay iglesias más pequeñas donde es un poquito más chiquita. Ese cirio pascual tiene que tener el propósito de que aguante todo el año. ¿Sí? Y que se enciende la cincuentena. Ese cirio pascual solamente se hace presente en los 50 días de la vigilia del periodo pascual, los 50 días, más cada vez que haya un bautismo y cada vez que haya un funeral, esa vela, ese cirio pascual va a estar encendido allí. Entonces, esa vela es encendida, es símbolo del resucitado en medio de la oscuridad, que empieza a dar luz. Y de ahí todo el mundo va a estar preparado con sus velas, con sus cirios, todo. Y de esa vela únicamente bendecida, desde ese cirio principal, va a surgir, va a emanar toda la luz para alumbrar poco a poco. Exactamente eso es como la luz de Cristo va a ir abrazándonos, va a ir tomando y se va a ir iluminando el lugar. Y precisamente con nuestras velas encendidas y con el cirio pascual totalmente adelante, caminaremos, ¿verdad? Caminaremos para entrar a nuestro templo, que el templo está oscuro, totalmente oscuro. De alguna manera puede estar preparado para ese momento cuando se enciendan las luces, pero en este momento lo vamos a vivir en oscuridad, en silencio. Y entonces ese es un momento muy importante. Y cuando se llega allá, hay un canto muy hermoso que muchos creen que lo compuso San Agustín, que se llama el Pregón Pascual. Y que va a cantar lo maravilloso, ¿verdad? Lo maravilloso de esta luz, de este cirio pascual, y va a cantar toda la historia de la salvación. Hay una parte muy bonita y es una invitación de alegría. Inicia diciendo: alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo. Es que esta resurrección, cuando uno lo proclama, si hay un cantor, se escucha más hermoso. Y es una invitación a la alegría. Alégrense. Y no tan solo alégrense los hermanos, la humanidad que vive en tinieblas, porque está surgiendo la luz, sino alégrense, y dice, por fin, los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo. Es decir, que esta resurrección afecta y va a afectar a toda la creación, no solamente al ser humano. Y hablando de creación, como decimos en el credo, a lo visible, a lo invisible, incluso a los ángeles va a afectar esta resurrección. Y va a decir, goce también la tierra, inundada de tantas claridades, y que radiante con el fulgor del Rey Eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. ¿Sí? Va a proclamar, va a cantar lo que realmente está sucediendo. Y luego va a invitar a la iglesia. Alégrese también nuestra madre la iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este recinto con las aclamaciones del pueblo. Muy hermoso, ¿verdad? Que va iniciando, y luego a todos los justos, a todos los fieles, se les va a invitar a este momento. Entonces va a hablar de que todo lo que pasó en la historia de la salvación se refería a esta noche. Entonces va a decir, esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que todos los que creen en Cristo por la tierra se arrancan los vicios del mundo.
¿sí? Hace una recopilación de todos los eventos históricos, de todos los momentos de la salvación que nos narra la Biblia. Y dice, por eso es esta noche. Y hay un momento muy importante que a mí siempre me ha tocado el alma. Dice, necesario fue el pecado de Adán que ha sido borrada por la muerte de Cristo. Y esta frase, desde que yo la escuché, me daba mucha esperanza y mucha alegría. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Se canta incluso esa oscuridad, ese rompimiento interno, que gracias a ese rompimiento interno hemos recibido esa luz de Cristo, esa salvación. Yo pongo a veces el ejemplo de un amigo que cayó de muerte al hospital, y, y gracias a Dios pues su salud se fue restaurando poco a poco, pero allí entre todas las personas que estuvo como 3 meses en el hospital, y entre esos 3 meses que estuvo en el hospital, se enamoró de la enfermera, ¿sí? Se enamoró de la enfermera y hoy vive felizmente casado con sus hijos. Y entonces siempre que me recuerda esto, me recuerda a él, ¿no? Decir, feliz la enfermedad que te llevó a conocer a esta mujer por la cual tú te enamoraste y por la cual tú experimentaste el amor. ¿Y sí? Con un pequeño ejemplo puede ayudarnos a entender lo que estas palabras que muy probablemente haya sido San Agustín. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y continúa, qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. ¿Sí? Cuando yo fui por primera vez a la Tierra Santa en el 2015, recuerdo que algo que me impactó muchísimo fue la oportunidad que me dieron de celebrar la Eucaristía en el lugar en el sepulcro, ¿sí? Donde Jesús, su cuerpo, su cadáver, fue depositado en esa piedra fría. Recuerdo que yo estaba allí celebrando la Eucaristía, pero algo hizo romper mi corazón y empecé a sollozar y lloré de felicidad porque estaba en ese sepulcro, sí, pero ese sepulcro no tan solo había sido testigo de ese cuerpo sin vida, de Dios mismo, del amor que moría por nosotros, sino que sobre todo esa piedra fría fue testigo del poder de la resurrección. Sí, allí estuvo el cadáver, el cuerpo inerte de Jesús, pero también esa piedra fue testiga de la irrupción de la vida, del poder de Dios, de que nada es imposible para Él, de que incluso la muerte, ha sido sometida para todos nosotros. En fin, bueno, es un canto que nos ayuda y de ahí viene ese momento de toda la liturgia, de la palabra, todas las lecturas a las cuales yo les anunciaba. ¿Y qué significa estas lecturas? Bueno, las rúbricas nos dice algo bien importante, dice, en esta vigilia, ¿sí? Madre de todas las vigilias, se proponen 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo, es decir, la epístola de San Pablo y el Evangelio, que deben de ser leídas, dice, todas. Deben de ser leídas todas siempre que sea posible para conservar el índole de la vigilia, la cual exige durante un tiempo prolongado. Dice, sin embargo, donde lo pidan circunstancias pastorales verdaderamente graves, puede reducirse el número de las lecturas del Antiguo Testamento, pero téngase siempre en cuenta que la lectura de la palabra de Dios es parte fundamental de esta vigilia pascual, ¿sí? Que exactamente ese gran número va a ser necesario para poder experimentar la fuerza, el poder de esta liturgia, porque se nos va a narrar toda la historia de la salvación. Y entonces se va a leer una lectura, su salmo, y después se hace una pequeña oración. Todos se ponen de pie.
¿sí? Vamos a estarnos levantando esas 7 veces. Y cuando terminemos de leer esas 7 lecturas, nos vamos a poner después de la oración de la séptima lectura, que es del libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Este, vamos a, nos vamos a levantar Ezequiel capítulo 36, que habla de de esa nueva ley, de esa nueva alianza que va a ser inscrita en nuestros corazones, y evoca principalmente donde les rociaré con agua y les purificaré y les arrancaré ese corazón de piedra, ¿verdad? Y les daré mi espíritu, agua, en el cual seremos rociados, purificados, y el espíritu, que es señal del bautismo, agua al inicio de la creación y el espíritu que revoloteaba sobre las aguas del mundo. Habla de una nueva creación como una profecía, ¿sí? Y entonces, de ahí nos vamos después de la oración que se hace, nos ponemos de pie. Algo increíble sucede. Viene el canto de gloria, ¿sí? Se acaba ese Antiguo Testamento, se acaba esa espera total, se acaba, se interrumpe y se vive así en la liturgia de una manera pequeña, vamos a ver, micro, se interrumpe y se canta el gloria. Pero ahora se canta el gloria y se suenan las campanas, que suena la alegría, ¿sí? Es una fiesta, ese gloria tiene que ser muy hermoso, que toda la comunidad participe, y se encienden todas las luces y se encienden las velas del altar, y entonces ahí es donde decimos, entra la gloria. Por eso, cuando yo era niño, hace muchos años, se hablaba del sábado de gloria. Y el sábado de gloria estaba tocado precisamente con una alegría. ¿Y cuál era la alegría? Pues de bañarnos, ¿verdad? Porque antes nos bañábamos solamente los sábados. Y además de eso, pues era un juego, ¿no? Recuerdo que nos subíamos a las azoteas y pues llenábamos globos con agua, y a la gente que iba pasando, ¡pum!, se los aventabas, ¿no? Y era bonito entre hermanos, entre primos, entre vecinos, corretearnos con las cubetas echándonos agua. Era el sábado de gloria, lo cual, pues fuera de nuestro ritual, pues abríamos la gloria, ¿sí? Esa para nosotros era la gloria, y que el agua recordaba el bautismo, que ahorita vamos a hablar, pero que la hacíamos prematura, porque la gloria no es un sábado de gloria exactamente en la mañana, sino que la gloria exactamente se llama así porque se canta ahí el gloria, es decir, la espera ha terminado, y irrumpe el misterio de la salvación, irrumpe la luz de la resurrección. Bien, y entonces, bueno, diciendo esto, al terminar de ahí, se hacen las dos lecturas. Se hace la lectura siempre es Romanos, en el capítulo 6, que habla de ese sepultarnos, habla exactamente del bautismo, sepultarnos en la muerte de Cristo para poder ser renacidos en la resurrección de Jesús. Y después ya viene el Evangelio, su salmo y el Evangelio. Y el salmo está cargado del aleluya, ¿sí? De este salmo, aleluya es una palabra hebrea, es alabanza, adoración a Dios. El aleluya, tenemos que recordar que o se canta o no se dice, ¿no? Entonces siempre va a estar ahí. Toda la cuaresma no se repitió el aleluya, y es la primera vez que suena ese canto gozoso del aleluya, gloria a Dios. Exactamente, es el canto de la resurrección. Y por eso, cuando se escucha el canto de la resurrección, todo mundo nos ponemos de pie, ¿sí? Todo mundo nos ponemos de pie, recordando y viviendo en nuestro propio cuerpo ese levantarnos de la oscuridad, ese que Dios nos levanta, que nos da la vida, y que de alguna manera abrazamos la resurrección con nuestro propio cuerpo. Bien, y cada año el Evangelio va a cambiar. Este año, como estamos leyendo a Lucas, pues vamos a irnos a Lucas en el Evangelio, en el capítulo 24, ¿sí? Y pues todas precisamente pues van a hablarnos de ese acontecimiento de la resurrección. Este año, sí, es Lucas capítulo 24 del 1 al 12, donde habla de el primer día después del sábado. ¿Cuál es el primer día después del sábado? El domingo, ¿sí? Muy de mañana llegaron las mujeres al sepulcro,
llevando los perfumes que habían preparado. Y esa lectura, en todas, ¿con qué se encuentran? Se encuentran con dos elementos, que el sepulcro, la piedra que cubría el sepulcro está removida, primero. Y segundo, que la tumba está vacía. Eso es lo que se encuentran. El primer encuentro con Jesús no se encuentran con Él resucitado. Tienen que pasar, es una invitación a la fe. El cuerpo no está allí. Y de ahí que el cuerpo es muy importante. Algunos teólogos, algunos grandes pensadores se han desviado un poco y han llegado a decir que incluso que el cuerpo de Cristo no es importante. Y interpretan la resurrección como, bueno, pues quién sabe el cuerpo, pues qué puede haber sido, a lo mejor nunca lo encontraron porque después de la crucifixión lo echaron a una fosa común, etcétera, o ¿verdad? Incluso hasta Mateo va a decir que ya había una teoría de que se lo habían robado, pero eso no tiene ningún sustento en la Sagrada Escritura, no lo tiene. Y es precisamente que la ausencia, la carencia de ese cuerpo es la que nos va a dar fe a la resurrección y que donde el cuerpo sí es importante, the body matters, ¿sí? Y entonces en esa parte, que ahí dejamos esa palabra, de la palabra de Dios, desde la creación hasta la resurrección, su cumplimiento y su belleza, bien, viene otro momento muy importante que es nada menos y nada más que comienza la liturgia del bautismo, ¿sí? Vuelvo a repetir, si hay algunas iglesias donde va a haber bautizos, pues excelente. Y si no hay candidatos para ser bautizados, bueno, todos los fieles vamos a renovar nuestros votos bautismales, ¿sí? ¿Qué consiste esto? Pues bien, está dividido primeramente en si va a haber personas que van a ser bautizadas, son llamadas al frente junto con sus padrinos, junto con aquellos que porque es la iniciación, porque van a seguir caminando con ellos en esa fe que se les va a ser depositada. Y va a haber algunos elementos que se parecen mucho a una ordenación sacerdotal. Entonces vendrá la invocación de todos los santos, a los candidatos se les invita a orar profundamente y todos oramos en la iglesia de la tierra, la iglesia peregrina y la iglesia triunfante, se unen a una sola voz para pedir por los candidatos y de tal manera que se canta eso para pedir que sea la última preparación en el alma, en el espíritu de la persona para poder recibir la nueva vida. Después de eso, se bendice el agua nueva, y hay una cosa muy importante donde el cirio pascual, no lo olvidemos, que va a estar ahí en el centro alumbrando a toda la asamblea, símbolo de la resurrección, la que rompió las tinieblas, se va a sumergir 3 veces en esas aguas, se va a sumergir 3 veces, que significa exactamente lo que leíamos en el capítulo 6 de los Romanos, sumergir su muerte para resucitar, y eso es lo que pasa cuando todos somos bautizados, ¿sí? Y después de ahí, de la letanía y de la bendición del agua, vendrá la profesión de fe. Entonces seremos llamados y seremos preguntados de nuestra fe. Y está dividida nuestra profesión de fe en 2 partes. Primero, a renunciar todas esas tinieblas, a renunciar toda la maldad de nuestro corazón, y después a aceptar, a profesar nuestra confianza en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? A veces algunos hermanos protestantes me han parado por ahí y me han preguntado, ¿ya aceptaste a Jesús en tu vida? Le voy a decir, no tan solo lo he aceptado una vez, sino en cada Eucaristía acepto a Jesús en mi vida, pero implica también la renuncia del mal, y implica no tan solo la aceptación de Jesús, sino de la Santísima Trinidad y del proyecto que Él ha hecho de su amada Iglesia. También creo en mi amada Iglesia Católica, nuestra Madre. Bien, y entonces, una vez que se ha sido renunciado, entonces viene el bautismo, ¿sí? Viene ese sumergirse cuando es posible, o si no, cuando viene
esa agua que cae sobre esta persona, que es ser sepultado. La palabra bautismo significa ser sumergido, significa ser sepultado en esta vida a la muerte para poder resucitar. Y después cuando surge la persona de las aguas, después de que ha sido bañado con las aguas, entonces se le unge. Se le pone un aceite crismal en su cabeza y se le viste de blanco. Es decir, que Jesús va a compartir toda su vida. ¿Y qué es Jesús? Pues es rey, es profeta y es sacerdote. ¿Y qué nos recuerda eso? La creación. Que Adán, el primer hombre, fue también constituido rey, profeta y sacerdote. Pero ahora esta vocación va a ser, que había sido perdida, va a ser restituida en Cristo. ¿Sí? Va a ser restituida en Cristo. Por la cual, siendo sacerdotes, podemos ofrecer no tan solo nuestra vida, sino también en la Eucaristía podemos ofrecer a Jesucristo, medio del Espíritu Santo, a Dios Padre. Y entonces después de ahí vendrá la confirmación, ¿verdad? El sacerdote impondrá las manos, evocará al Espíritu Santo para que se derramen esos dones, esos 7 dones que en Isaías, ¿verdad? En capítulo 11 se anuncian y se prefiguran. Vendrá ese momento en que se desarrolla, vendrán esos dones, el de sabiduría, el de conocimiento, el de entendimiento, el de fortaleza, el de piedad, el del temor del Señor, ¿sí? Esos 7 dones va a ser abrazado, y el del consejo, va a ser abrazado, y de esa manera se va a iniciar al candidato. Bautismo, confirmación. Y una vez que ha sido eso, se inicia la plegaria eucarística, los dones se traen, y es la parte que tenemos más conocida, la misa, la consagración, y entonces se nos invita por primera vez a la mesa, es decir, a la mesa eucarística, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Si vuelvo a repetir, si no hay bautizados, a nosotros, una vez habiendo renovado nuestros votos bautismales y haber renunciado al mal, entonces somos llamados. Al ser renovado nuestro bautismo, somos llamados a una relación nueva, a sentarnos con Jesús a esa mesa donde Él nos da, no tan solo nos alimenta, sino nos alimenta con su propio cuerpo y con su propia sangre. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, resumiendo, con todas esas tinieblas, se nos recuerda que la tumba está vacía, pero que la luz de la resurrección va a disipar todas esas tinieblas y poco a poco nos va a llevar al encuentro con Jesús resucitado. Después seremos alimentados con la palabra de Dios, que recordábamos son 7 lecturas con sus respectivos salmos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, y por primera vez se proclama el aleluya, ¿sí? Y después somos sumergidos o renovamos nuestro bautismo y luego somos llevados a la plenitud de la Eucaristía cuando recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por eso se canta aleluya, aleluya. Pues es bastante, no podremos en esta ocasión ir por las lecturas del día de hoy, sin embargo creo que es importante darle una repasadita a esta vigilia pascual, y realmente los invito a que puedan checar los horarios de sus parroquias, y que si no han ido, que puedan ir por primera vez, y los que ya han ido, bueno, yo recomendaría que de alguna manera pudieran leer las lecturas de antemano, tal vez ese sábado de silencio nos pueden ayudar a leer las lecturas de una manera pausada, tranquila, para poder escuchar con gozo con un gozoso corazón la historia de la salvación y ver cómo se cumple en ese momento, en la celebración de la vigilia pascual. Pues los invito a seguir viviendo santamente esta semana de la pasión y resurrección, pero sobre todo que podamos participar, ¿sí?, de ese vencimiento
de Dios en nuestras vidas, de las muertes, del pecado, con la fuerza y la luz de su resurrección. Felices Pascuas a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos volveremos a ver para reflexionar las lecturas de